Hola amigos, buenas noches a todos, bienvenidos a su casa, el Instituto Cultural Quetzalcóatl. Bueno, amigos, pues vamos a entrar de lleno a estudiar un tema fascinante, un tema que dio origen al nombre de nuestro instituto, Instituto Cultural Quetzalcóatl, de Antropología Psicoanalítica. Quetzalcóatl es una fuerza cósmica, una fuerza que palpita en todo lo que es, ha sido y será. Quetzalcóatl viene a representar un prototipo de perfección, viene a representar una parte de nosotros mismos divinal, viene a representar un gran maestro iluminado. Todo esto nos representa Quetzalcóatl. Él estuvo entregando su enseñanza, su conocimiento, la gnosis entre los toltecas. Y hay una máxima, un axioma muy interesante que dice: esos toltecas eran verdaderamente sabios, sabían dialogar con su propio corazón. Vamos a adentrarnos en la sabiduría quetzalcoatliana, vamos a adentrarnos en el conocimiento de nuestros antepasados y vamos a darnos cuenta que la gnosis es tan antigua como el hombre mismo. Hay una oración muy interesante dirigida precisamente a Quetzalcóatl. Se relaciona con la divinidad, con aquello que no tiene nombre, ni orillas, ni origen jamás. Dice: Señor por quien vivimos, aquella fuerza cósmica, aquella fuerza divinal por quien vivimos, dueño del cerca y de lejos. A esta fuerza divinal se le denominaba Ipalnemowani. Ipalnemowani es aquel por quien vivimos, Señor por quien vivimos, dueño del cerca y de lejos, o sea, de lo pequeño y de lo cósmico, de lo infinitamente pequeño y de lo infinitamente grande, de lo que está dentro de nosotros y de lo que está afuera. Con alegría te damos gracias por nuestro Señor Quetzalcóatl, quien con el sacrificio de su sangre, aquí nos está refiriendo al trabajo que tenemos que realizar sobre sí mismos, a sacrificar todos nuestros defectos psicológicos, a convertirlos en polvadera cósmica, y la penitencia hizo que entrara en nosotros tu vida. Cuando uno realiza el sacrificio que hizo Quetzalcóatl para darnos la vida, bueno, pues uno se acerca a lo divinal. Haznos fuertes como Él, haznos alegres como Él, haznos justos como Él, así sea. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento, vamos a relajarnos rápidamente, vamos a interiorizarnos, todos con los ojos cerrados, para que las percepciones sensoriales externas no nos interrumpan. Nos concentramos en nuestro propio ser, en esa chispa inmortal divinal que es una parte de aquel por quien vivimos. Con emoción, con devoción, tratamos de colocarnos en el tercer estado de conciencia, el recuerdo de sí. Tratando de vivir la filosofía de la momentaneidad, tratando de que no fluyan recuerdos, pensamientos, sentimientos, estar aquí y ahora, buscando ponernos en contacto con aquellas partículas divinales que en todo se encuentran, que en todo están. Y llenos de infinita fe, vamos a repetir
esta oración antiquísima que pertenece a los rituales antiguos de los mexicanos. Son parte de los ceremoniales místicos. Todavía con los ojos cerrados, no los hemos abierto. Vamos a repetir con mucha devoción y fe, imaginando lo que estamos diciendo. Señor por quien vivimos, dueño del cerca y de lejos, con alegría te damos gracias por nuestro Señor Quetzalcóatl, quien con el sacrificio de su sangre y la penitencia hizo que entrara en nosotros tu vida. Haznos fuertes como Él. Haznos alegres como Él. Haznos justos como Él. Así sea. Muy bien, abrimos nuestros ojos, vamos a aprovechar el estado de conciencia que nos llevó a esta oración para tratar de capturar de la mejor forma lo que simboliza Quetzalcóatl. Hemos de empezar diciendo que no es un mito como suponen nuestros científicos actuales, nuestros intelectuales de esta época, pensando que es un mito, que alguien lo inventó por ahí y que tomó mucha popularidad y que estuvo plasmado en las leyendas, cuentos y estelas y monolitos del antiguo México. En realidad, Quetzalcóatl viene a representar el verbo, la palabra, lo que en hebreo se llama Sabaoth, el ejército de la voz. Viene a simbolizar Quetzalcóatl un principio cósmico, universal, un principio eterno que se encuentra en todo lo que es, en todo lo que ha sido y en todo lo que será. Es la fuerza cósmica que puso en el tapete de la existencia al mismo universo. Pero también Quetzalcóatl viene a representar un maestro, un iluminado al estilo de Buda, de Jesucristo, de Zoroastro, de Krishna, un gran maestro que vino a dejar sus enseñanzas en México. Pero también Quetzalcóatl viene a representar una parte de nuestro propio ser, algo que está dentro de nosotros, nuestro ser, nuestro íntimo, esa chispa inmortal que ha emanado de aquello que no tiene nombre, de aquel por quien vivimos. Pero también Quetzalcóatl viene a ser un prototipo de perfección, el mapa del camino. Estamos degenerados, nos hemos alejado de aquello que no tiene nombre, nos hemos alejado de los principios divinales y se requiere de un mapa para regresar. Ese mapa precisamente viene a estar representado en Quetzalcóatl, viene a estar representado en este principio cósmico universal. Y de ello vamos a platicar en esta clase. Vamos a empezar estudiando cómo es que representa un principio cósmico universal. Nosotros nos confundimos lamentablemente porque todo lo queremos interpretar a la letra muerta. Queremos interpretar todo en forma literal. No, así no son las cosas. Necesitamos ver el espíritu que vivifica. Necesitamos ver más allá. Necesitamos ir detrás de lo que dice la palabra. Necesitamos ver que los símbolos representan fuerzas, leyes, principios divinales. Así pues, Quetzalcóatl nos representa un principio cósmico, un principio universal.
dicen los Tlamatinime o filósofos iniciados del antiguo México, antes de que existiera el universo, Quetzalcóatl existía. Y Quetzalcóatl no va a dejar de existir después de que el universo desaparezca, porque es el principio cósmico universal que puso en el tapete de la existencia el mismo universo. Eso es precisamente Quetzalcóatl, la fuerza cósmica que estuvo representada en el mismo Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret vino a representar el principio Cristo. Cristo es una fuerza cósmica, una fuerza que se encuentra en el núcleo de todo átomo, en el núcleo de cada sol, de cada planeta, de cada molécula, de cada célula. Es el fuego viviente y filosofal que da vida a todo lo creado. Esto es el INRI que se le colocó en la cruz. Pero INRI no solamente quiere decir Jesús de Nazaret, rey de los judíos, no, sino más bien se refiere a Ignis Natura Renovatur Integram. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. Ese es el Cristo. Jesús representó la fuerza Cristo. La palabra Cristo existía mucho antes que Jesús. Es pues que ese gran maestro, ese gran iluminado vino a representar una fuerza cósmica, y aquí en México estuvo representado por Quetzalcóatl, esa fuerza cósmica universal. Es el mismo Logos de Platón. Logos es una palabra que se traduce como el verbo, la palabra. Recordemos el Evangelio de Juan. En un principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y sin él nada de lo que es hubiese sido hecho. Así que el verbo dio origen a cada universo, a cada mundo, a cada sol, a cada montaña, a cada árbol, a cada ser humano. Ese es el principio cósmico universal. Lamentablemente nosotros, como siempre, superficiales, tontos hasta, perdonen por la palabra, pero hasta eso, tontos, flojos, haraganes, todo queremos ver nada más la parte de arriba, no queremos profundizar, no tenemos la capacidad de ahondar y solamente vemos el cascarón de las cosas. En Egipto se vino a representar este principio cósmico por Osiris, el ser bueno. Unefer le llamaban, que quiere decir el ser bueno, triunfador, hijo de Nuit, nuestra madre divina, y de Keb, Dios antiguo, dueño del soplo de la vida, príncipe del oriente y del occidente. Este Osiris viene a representar este principio cósmico universal que está en todo y que debemos nosotros encarnarlo, que hemos venido aquí a la tierra para purificarnos, para perfeccionarnos y lograr que se manifieste en nosotros. Ese fuego universal cósmico es la fuerza maravillosa del amor. Claro, el Maestro Jesús la representó y por eso decía: quien quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Seguir el camino del Cristo es seguir el camino del amor para encarnar este principio cósmico universal. También está representado en la India por Krishna, y es asombroso ver el nacimiento de Krishna, que también fue en diciembre, que fue en una cueva, que fue hijo de una virgen, que pasó por una transfiguración. Bueno, todas estas similitudes, tan solo por el nombre Krishna, Cristo, nos vienen a indicar de un conocimiento universal, no exclusivo de una latitud, de un pueblo, de una cultura, sino que se encuentra en todas partes y que está representado de diferentes maneras, pero es el mismo conocimiento, las mismas fuerzas cósmicas que están representadas en México por Quetzalcóatl. Es esa fuerza. Y por eso dicen los sabios maestros de México, Quetzalcóatl existía antes de que el universo existiera, porque es la fuerza que dio origen al universo. Y cuando el universo se disuelva, cuando desaparezca,
Quetzalcóatl seguirá existiendo, pero no como una persona, sino el principio cósmico universal. Cuando uno entiende los Hermes Trismegistos, lo que representaron, los Jesucristos, los Krishnas, los Zoroastros, los Quetzalcóatl, vamos a entender mejor el motivo de nuestra existencia, el por qué estamos aquí. Necesitamos nosotros dejar de antropomorfizar a la divinidad, es decir, dejarle de dar forma humana. El Cristo se encuentra en todo. Vemos en el Evangelio gnóstico de Mateo algo extraordinario. Dice Jesucristo: levanta una piedra y ahí me encontrarás. Así, levanta una piedra y ahí me encontrarás, porque está en todas las cosas, en cada átomo, en cada sol, en cada mundo. Ahí se encuentra esta fuerza cósmica. Hablando como principio cósmico, y debemos de distinguir cuando se habla de Quetzalcóatl como un iniciado, cuando se habla de Quetzalcóatl como una parte de nuestro ser, cuando se habla de Quetzalcóatl como prototipo de perfección, o cuando se habla de Quetzalcóatl como un principio cósmico. Así que hablando de como un principio cósmico, pues claro, Quetzalcóatl es hijo de Ometecutli y Omecíhuatl. Ome quiere decir dos, Tecutli quiere decir señor. Ome, nuevamente dos, Cihuatl quiere decir señora en náhuatl, el idioma de los antiguos mexicanos. Así que Ometecutli es el señor de la dualidad y Omecíhuatl es la señora de la dualidad, la pareja divinal, la pareja cósmica de la cual dio origen a todo lo creado, a todo lo existente. Así pues, de Ometecutli y Omecíhuatl vienen a dar origen los 4 Tezcatlipoca. Los 4 Tezcatlipoca son los hijos divinos de esta pareja divinal, que representan los colores de la alquimia, los colores de la purificación, del trabajo que tenemos que realizar. Primero está Tezcatlipoca el negro, después está Xipetotec el rojo, Huitzilopochtli el de color azul y Quetzalcóatl el blanco. Y dicen las tradiciones antiquísimas que Tezcatlipoca el negro, representando el caos primordial, el caos que da origen a todo lo que es, ha sido y será, a la Mula Prakriti de los sabios orientales, o la Gran Madre, que Tezcatlipoca el negro, fue fecundado por Quetzalcóatl el blanco. Quetzalcóatl el blanco es el fuego viviente y filosofal, Tezcatlipoca es el agua. Esto está representado en todas las culturas del mundo, mis estimados amigos. Por ejemplo, si nos vamos a los Edas de los habitantes del norte del mundo, a los Edas germánicos, vamos a encontrar que las chispas fulgurantes de Alfadir fecundaron los fríos vapores de Niflheim. Fíjense cómo ahí se nos habla que el fuego fecundó al agua. Y aquí Quetzalcóatl, que representa el fuego viviente y filosofal, el INRI, el Igni Natura Renovatur Integram, el fuego renueva incesantemente la naturaleza, ese fecunda al agua, al caos primordial, y de ahí surge la vida, surge todo lo existente, todo lo creado, surge de este principio ígneo y de este principio de agua. Todo esto tenemos que llevarlo a nuestro interior. Sucedió en el macrocosmos, en el origen de la creación, pero debe de hacerse un cosmos interno. Nuestro caos primordial se encuentra relacionado con nuestras aguas primordiales de la vida, nuestra energía creadora y un fuego viviente y filosofal que está dentro de nosotros, que está dormido ahorita, que se encuentra en nuestro chakra muladhara, en la base de nuestra columna vertebral, tiene que despertar. También está representando a Quetzalcóatl. Por eso Hermes Trismegisto, el 3 veces grande Dios Ibis de Tot, dijo en su tabla esmeraldina: tal como es arriba es abajo.
O sea, lo que sucedió en el universo al crearse debe de sucederse en nuestro interior, en nuestro microcosmos. Necesitamos imitar la obra del Creador dentro de sí mismos. Y de eso estamos hablando aquí en la Gnosis. Para eso estamos aquí estudiando. Ese es el objeto de venir a estos estudios, crear ese cosmos interno. Bueno, pues eso es lo que representa Quetzalcóatl como principio cósmico, universal, el fuego viviente y filosofal que creó todo lo que existe. Pero también Quetzalcóatl existe como título a las personas que se preparaban lo suficientemente, eliminaban de sí mismo su ira, su odio, sus deseos de venganza, sus deseos de sacarse el clavo, su amargura, todos los defectos de la ira. Claro que entonces tienen la capacidad de que se manifieste en ellos la fuerza maravillosa del amor. Aquellos que así lo lograban, entonces recibían el título de Quetzalcóatl. Así como entre los egipcios, aquel que lograba desintegrar sus odios, sus resentimientos, sus venganzas, lograba entonces recibir el título de Osiris. Era un osirificado. Y así como en el cristianismo primitivo, aquel que lograba eliminar todos esos elementos indeseables, recibía el título de Cristo, como Jesús lo hizo. No cualquiera lo hace, no cualquier hijo de vecina lo logra hacer. No crean que esto es como soplar y hacer botellas. No, esto es un trabajo para titanes, para verdaderos guerreros que no se conforman con lo que dicta la sociedad, para verdaderas almas sedientas de lo divinal. Bueno, pues esas personas que lo han logrado recibían entonces el título de Quetzalcóatl. Por eso es que hay tanta confusión, porque cualquier iluminado, cualquier ser del antiguo México que logró ese trabajo interior, que logró su autorrealización íntima, recibió el título de Quetzalcóatl. Así que Quetzalcóatl también es un título, un grado esotérico, un grado interior que se ganan los grandes iniciados, los grandes maestros, pero también es un prototipo de perfección. Sí, mis estimados amigos, si en algo queremos nosotros fijar nuestros anhelos para saber cómo tenemos que trabajar, está Quetzalcóatl como prototipo de perfección. Porque Quetzalcóatl viene de las palabras coatl, que quiere decir cuate, amigo, gemelo, es lo que quiere decir. Coatl quiere decir gemelo, de ahí viene la palabra mexicana cuate, se le dice cuate a los amigos muy íntimos, a los amigos que son casi nuestros hermanos, se les dice cuate, hola cuate, porque viene de coatl, que quiere decir gemelo, que quiere decir amigo, muy cercano, pero también quiere decir serpiente. Claro, la serpiente entre los antiguos mexicanos, y no solamente entre los mexicanos, sino entre los incas y los egipcios y los indostanes, es un símbolo de sabiduría. Aquí no vamos a equipararlo con la serpiente tentadora del Edén. No, aquí necesitamos nosotros equipararlo con las palabras del gran Kabir Jesús cuando le dijo a sus discípulos, cuando iban a dar la misión, cuando se iban a entregar la gnosis, sus discípulos, les dijo, hay que ser mansos como las palomas y astutos como las serpientes, porque la serpiente es un símbolo de sabiduría, de conocimiento, es un símbolo del eterno principio femenino divinal, de la Madre Divina cósmica, de la Madre Divina espacio. Eso es la serpiente entre los aztecas, entre los mayas también, entre los egipcios no se diga, la serpiente alada de luz, los nagas de la India, las serpientes, los iniciados serpientes. Bueno, pues todo esto representa. Y Quetzal es un ave de plumas bellísimas, inefables, de colores hermosísimos, que representaban lo máximo. Quetzal es pues emplumado. Quetzalcóatl quiere decir serpiente emplumada, y decimos que es el prototipo de perfección
porque nosotros primero necesitamos convertirnos en serpientes para después ser devorados por el águila. El escudo de armas de México tiene una tradición antiquísima. Huitzilopochtli, nuestro señor Huitzilopochtli, colibrí zurdo, les anunció a los aztecas de una tierra prometida y les hizo un peregrinar al estilo de Moisés durante muchos lugares hasta encontrar un águila devorándose una serpiente. Bueno, pues este símbolo del escudo de México tiene mucha tradición y nos quiere decir precisamente el camino que necesitamos nosotros realizar en sí mismos. Necesitamos nosotros un islote rodeado de agua, y en ese islote rocas, y dentro de esas rocas un nopal, y arriba de ese nopal un águila, y esa águila en pleno festín macabro devorándose una serpiente. Todo esto son símbolos esotéricos muy profundos. El agua son las aguas puras de vida, las aguas primordiales de las cuales ahorita hablamos, y la roca es el trabajo con la sexualidad trascendente. El nopal es la voluntad verdadera, telema, como se decía en griego, y la serpiente viene a representar la sabiduría, la madre divina, y el águila viene a representar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se desposa con la madre divina, se unen para formar a Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es el símbolo de la perfección. Para que la madre divina nos pueda devorar y ser considerados serpientes, necesitamos eliminar hasta el último agregado psicológico. Los miles y miles de defectos psicológicos que tenemos tienen que ser erradicados de nuestro interior. Lo que nos separa de nuestro Señor Quetzalcóatl es el ego animal, nuestros defectos, nuestros corajes, nuestras muinas, nuestras lujurias, nuestros orgullos, nuestras vanidades, nuestras soberbias, autoimportancias y miles de defectos más. Entonces, cuando uno se convierte en serpiente y logra perfeccionarse cada vez más, llega un momento en que el águila se lo devora y se convierte entonces la persona en un Quetzalcóatl, en una serpiente emplumada. Ese es el prototipo de perfección, ese es el camino que necesitamos nosotros lograr. A eso hemos venido aquí, a la tierra, al mundo, a lograr la perfección de nuestra alma. Somos chispas y necesitamos convertirnos en llamas llenas de sabiduría. Quetzalcóatl también representa nuestro íntimo, nuestro Padre que está en secreto, nuestro ser interior profundo, la chispa emanada de lo divinal, está representado también por Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es ese tigre que aparece en Chichén Itzá devorando corazones humanos. El tigre es nuestro ser y el corazón humano es nuestra alma. El alma tiene que perfeccionarse para ser devorada por el tigre. Quetzalcóatl es el íntimo, es nuestro ser, quien debe de devorarse a su alma. Pero esa alma solamente se la puede devorar cuando nos hemos perfeccionado. Antes no se puede. Necesitamos nosotros hacer el camino. Y no es fácil, no es para cualquiera, no es que este trabajo se pueda dar en alguna maceta. No, amigos, es un trabajo para verdaderos titanes, para Hércules, para ese tipo de gente es el trabajo. Y bueno, nuestra misión es que el tigre de la sabiduría, que el Quetzalcóatl íntimo particular, se devore el alma. Eso también está representado en el calendario azteca, en las garras de Tonatiuh, que estrujan corazones humanos, acabar con todas las pasiones humanas para ser devorados por Quetzalcóatl. Quetzalcóatl también nos viene a representar el fuego sagrado íntimo. Si existe un fuego sagrado universal, cósmico, que da origen a todo lo que es, ha sido y será, bueno, amigos, también tenemos que reconocer que existe un fuego íntimo, particular. Este fuego sagrado fue llamado Kundalini entre los orientales,
Y este fuego sagrado, también una forma de nombrarlo es Quetzalcóatl. Ese fuego sagrado se encuentra en el chakra Muladhara y solamente despierta a través de muchísimos méritos del corazón. Necesitamos nosotros tener una recta forma de ganarnos la vida. Necesita haber en nosotros amor, necesita haber un recto pensar, un recto sentir, un recto obrar. Todo eso tiene que existir en la persona para tener siquiera el anhelo de que surja en nosotros ese fuego sagrado en nosotros y despierte. Hoy está adormecido, tal como lo indican las tradiciones de la India, se encuentra enroscado 3 vueltas y media en un lingam o phallus generador en el chakra Muladhara, y allí está hasta que nosotros podamos despertarlo. Ese es Quetzalcóatl también, eso es lo que nos viene a representar. Pero también Quetzalcóatl fue un maestro, fue un iniciado, un avatara. Avatara quiere decir descenso, mensajero, que vino a entregar la gnosis en los pueblos de México. Así como Jesús lo entregó, así como Krishna enseñó la gnosis, así como Buda entregó la gnosis, también Quetzalcóatl, un maestro, vino a dejar las enseñanzas aquí a México. Nos dicen las tradiciones antiguas, así hablaban los viejos de tiempos antiguos. En verdad, vive el mismo Quetzalcóatl, no ha muerto aún. Una vez más habrá de volver a reinar. Nos dicen las tradiciones antiquísimas, Quetzalcóatl como persona, como maestro, no como principio cósmico. Por eso hay mucha confusión, porque en algunas leyendas, en algunos códices, en algunos monolitos sagrados, se nos habla del principio cósmico, y algunas veces se nos habla de una parte del ser, y a veces se nos habla como un título o como un prototipo de perfección, y a veces se nos habla en sí del maestro. Como maestro nació en la fecha Seacatl, un ocaña, que aproximadamente calculan fue en el año 895 de nuestra era. Se dice que fue hijo de Ixtaxmiscoatl y Chimalma. Esos son los padres físicos de Quetzalcóatl. Si se fijan aquí, podríamos decir que hay una contradicción, porque en algunas tradiciones se nos dice que es hijo de Ometecuhtli, el señor de la dualidad, y Omecíhuatl, la señora de la dualidad, y acá se nos dice que es hijo de Ixtaxmiscoatl y Chimalma. No, amigos, lo que pasa es que en algún momento estamos hablando del principio cósmico y en otro momento estamos hablando del iniciado, del avatara, del mensajero, del que desciende de los mundos superiores para entregar una enseñanza, un mensaje. En la antropología oficial se ha confundido a Quetzalcóatl con Ejecatl, y es que normalmente Quetzalcóatl aparece con una máscara del dios Ejecatl. Esa máscara que vemos ahí en esta imagen es una máscara con un pico de ave, es la máscara del dios Ejecatl. El dios Ejecatl es el dios del viento y aparece con ese pico de ave porque con ese pico sopla para preparar el camino al dios de las aguas o al dios Tlaloc. Viene a representarse con una máscara del dios Ejecatl para representar el movimiento cósmico, el movimiento del fuego sagrado, que tiene que estar en actividad, pero definitivamente Quetzalcóatl es un maestro iluminado que vino a entregar la enseñanza a México, y otro es Ejecatl, el dios del viento, otro maestro iluminado muy distinto a Quetzalcóatl. Como quiera que se le ha asociado mucho, se confunde, y en la antropología oficial, bueno, pues no tienen la gnosis, no tienen las claves para salir en cuerpo astral, para meterse en el mundo de las causas naturales, y por lo tanto, pues definitivamente nunca podrán saber que Quetzalcóatl no es un mito, es un maestro iluminado muy distinto al maestro Ejecatl. Son dos cosas distintas. Como maestro estuvo en Toyán, en Tula, Hidalgo, México, donde se hizo el Congreso Gnóstico Internacional hace 2 años, maravilloso, muy cerca de donde se encuentran el Instituto Cultural Quetzalcóatl de Tulancingo, que ahorita
nos honran con su presencia. Ahí fue monarca de esa ciudad de Toyán, que también es alegórico. Tula se refiere a la lejana Thule, de los escandinavos. Toyán o Thule es lo mismo en México y entre los países nórdicos. Aparece también, esa isla de Thule es la cuarta dimensión, el Edén de la Biblia. Está representándolo así en los mitos, en las leyendas, pero existió físicamente, y en ese lugar físico el maestro Quetzalcóatl fue monarca de Toyán. Tenía naturaleza austera, se dedicaba al ayuno, no solamente a hacer ayunos físicos, sino a hacer ayunos en sí mismos, en la palabra, a no decir palabras altisonantes, morbosas, a no hablar de chismes. Todo eso nos representa. A los 30 años estuvo como monarca de Toyán y les enseñó a los toltecas, que es la cultura que se desarrolló en Tula, Hidalgo, esos que sabían dialogar con su propio corazón, como nos dice la tradición, astronomía, les enseñó el calendario, les enseñó cerámica, orfebrería. O sea, fue un maestro en todos los aspectos, no solamente en el aspecto esotérico, místico, sino también en el aspecto social. Les enseñó muchísimas cosas a los toltecas. Les enseñó a adorar a Ipalnemohuani, que quiere decir Ipalnemohuani, aquel por quien vivimos, a quien dirigimos esa oración maravillosa con el que comenzamos nuestra conferencia. Prohibió la guerra, claro, las guerras solamente nos traen dolor, amarguras, no solucionan nada. La violencia engendra más violencia y el odio engendra más odio. Prohibió también los sacrificios humanos. Pues sí, eso solamente nos traen dolor. El karma de México fue tan grande y es tan grande todavía debido precisamente a los sacrificios humanos, y Quetzalcóatl vino y los prohibió. Él, en cambio, dijo que si algo había que sacrificar a la divinidad era pan, flores y copali o incienso. Todo esto es un simbolismo del trabajo que necesitamos nosotros llevar, es decir, promovió el autosacrificio. El autosacrificio no es punzarse con púas de maguey la lengua. Así está representado en los códices, sí, pero no quiere decir que nos puncemos con púas de maguey nuestra lengua físicamente. Eso es violencia contra nuestra naturaleza. No, más bien quiere decir cuidar la lengua viperina que tenemos nosotros, que decimos y maldecimos a todos. Eso es lo que hay que sacrificar. Ese es el autosacrificio. Prohibió el homicidio, el robo, la poligamia. Todo eso lo vino a prohibir el maestro Quetzalcóatl. Y les vino a enseñar a cultivar la tierra. Claro, físicamente lo hizo, pero también nos viene a representar algo esotérico. Cultivar la tierra nos recuerda a la parábola de Jesús del sembrador que echó la semilla. Parte de la semilla cayó entre los espinos, parte de la semilla cayó en la vera del camino, parte de la semilla cayó en pedregales y solamente una parte cayó en tierra buena y dio frutos. Bueno, pues esto es la entrega de la enseñanza, el sacrificio por la humanidad, el levantar muy en alto la antorcha del verbo para iluminar el camino de otros. Y claro que eso es un sacrificio y no es para cualquiera. Así que, pues eso es cultivar la tierra. Les enseñó a clasificar los animales que tenemos dentro, nuestros agregados psicológicos. Clasificarlos es comprenderlos. Les enseñó las técnicas de la autoobservación psicológica, de la meditación, del blue time, como le llamamos ahorita en estos tiempos en la gnosis. Él les enseñó a clasificar los animales, a comprender nuestros propios defectos y a tallar piedras preciosas, a hacer surgir las virtudes, porque las virtudes son como piedras preciosas. Es decir, les enseñó la muerte del yo. Pero también les enseñó la fundición de metales, la orfebrería. Y eso de la fundición de metales se lleva a cabo en el factor nacer.
en la transmutación de nuestras energías creadoras. Eso es lo que les enseñó Quetzalcóatl. En síntesis, les enseñó los 3 factores de la revolución de la conciencia, los 3 factores con los cuales nosotros podemos transformarnos radicalmente, nacer, transmutar nuestras energías, morir, tallar piedras preciosas y clasificar animales, sacrificio por la humanidad, cultivar la tierra. Todo eso les enseñó Quetzalcóatl. Hizo un gran peregrinaje enseñando los conocimientos divinales. Estuvo en Tula, estuvo en ese lugar, Tula o Toyán, estuvo ahí como monarca, como decíamos, pero también se dirigió a Teotihuacán y allí estableció un altar abierto, el templo de Quetzalcóatl, hermosísimo. Cualquiera que vaya a Teotihuacán se admirará de ver el templo de Quetzalcóatl con sus maravillosos serpientes saliendo de una flor. Es algo increíble, maravilloso. Es la imagen, la primera que pusimos para dar esta conferencia, pues eso es eso, de allí, de Teotihuacán, el lugar donde los hombres se hacen dioses. Se dirigió a Cholula, el lugar de huida, donde el agua cae, Cholula, Puebla, un lugar hermosísimo. En Cholula estuvo también. Cuentan las tradiciones que no hubo lluvia durante mucho tiempo, había sequías espantosas. Se subió Quetzalcóatl a la pirámide más alta y dijo: no bajaré de aquí hasta que llueva. Y allí hizo penitencia, oró, se sacrificó por la humanidad y así hizo llover, dicen las tradiciones. Y se dirigió entonces a Coatzacoalcos, en Veracruz, en México, cerca del Golfo de México. Hizo una barca y se dirigió al mar, pero antes de irse hizo una profecía: vendrán hombres blancos y barbudos a enseñorearse con los habitantes de México si siguen con sus pecados y abominaciones. Esa profecía se cumplió con la venida de los españoles, que vinieron a causar desastres porque seguimos nosotros con nuestras abominaciones y nuestros pecados, con los sacrificios humanos, con todas esas barbaridades, y claro que todo eso trae un karma. Y pues bueno, la conquista española fue un terrible karma para el pueblo mexicano, todo porque no hicimos caso a las enseñanzas de Quetzalcóatl. Así que Quetzalcóatl está representado de diferentes formas, pero siempre aparece con su macuahuitl, es decir, su maza, su hacha, su arma para la guerra. Esa masa o arma es el fuego sagrado que necesitamos dirigir a los defectos psicológicos para desintegrarlos. Y su chimali o escudo, que es de donde precisamente salió el logotipo de nuestro Instituto Cultural Quetzalcóatl. Ese es nuestro logotipo, porque ese chimali o escudo es la estrella de la mañana, en la cual se transformó Quetzalcóatl, la estrella de Venus. Es un caracol partido a la mitad, un caracol que representa la palabra, el verbo, y que representa a Venus, el planeta del amor, porque el principio fundamental del Instituto Cultural Quetzalcóatl es propagar a través de la palabra, del verbo, la gnosis a toda la humanidad sin distinción, entregar la enseñanza por caridad, por amor, cumplir con los preceptos de nuestro Señor Quetzalcóatl, que es el mismo enseñanza que dejara el gran Kabir Jesús en Tierra Santa. Así que pues son los mismos conocimientos, las mismas enseñanzas. Y también tiene un drama Quetzalcóatl, que es el mismo drama de Jesús de Nazaret. Es el mismo drama de Adán y de Eva al salir del paraíso. Es el mismo drama de Hermes Trismegisto y de todos los grandes maestros y del Señor de la Atlántida y de todo ser humano que tiene que vivir en su interior. Así que vamos a hacer aparte la vida del maestro Quetzalcóatl y ahora vamos a entrar a los mitos, a las leyendas. En estos mitos y leyendas, el drama de Quetzalcóatl, estamos nosotros, es el ser humano. Estamos hablando de cada ser humano que habita en el planeta Tierra.
Ese ser humano está representado aquí en el drama de Quetzalcóatl. Como lo sabían los viejos, Quetzalcóatl ascendió al cielo, a la casa del cielo, dicen los ancianos, que se transformó en una estrella, en la estrella que brilla en el alba, o sea, Venus. Todo eso pasó con el drama de Quetzalcóatl, en eso concluyó. Pero vamos a ver de qué se trata este drama a grandes rasgos. Pues dicen que mis casas he de dejar, decía Quetzalcóatl, que mis caracoles he de dejar, y entonces mandó llamar a Quetzalpetlatl con sus vasallos, con sus criados, mandó llamar a Quetzalpetlatl, la Eva de la mitología hebraica, la manda a llamar. En este drama se llama Quetzalpetlatl, pero representa a la misma tentación, a la misma mujer tentación, que en las mujeres pues tendrá la tentación sexual en sí misma. Todas las mujeres también tienen su tentación representada por Quetzalpetlatl, o representada también por la Eva de la mitología hebraica, o representada por la Kundry del drama maravilloso del Parsifal de Richard Wagner, la misma Gundrigia o la misma Herodías, aquella que pidió la cabeza de Juan el Bautista. Esa es la tentación sexual. Viene a representar los fuegos negativos del ser humano, la lujuria que existe en nosotros. Así pues, nosotros, como Quetzalcóatl, representando a toda la humanidad, no representando al iniciado, sino representando a la humanidad entera, llamamos a Quetzalpetlatl para que goce con nosotros, decía en la leyenda de Quetzalcóatl, en el drama de Quetzalcóatl. Y así llegaron los vasallos con Quetzalpetlatl a llamarla y le dicen: dice nuestro Señor que con él vayas para que goces con él. Bueno, Quetzalpetlatl se prepara, se va con Quetzalcóatl, le sirven vino, le sirven pulque. El pulque es una bebida embriagante que se saca del maguey o del fique, como también se le llama, o cabuya, también se le llama así, al maguey. Se fermenta y se produce una bebida embriagante. Bueno, pues esta bebida embriagante nos representa el licor de la lujuria, de la pasión bestial, animal, de todos nuestros delitos pasionales, bestiales, que actualmente todos tenemos. Y bebió la quinta en honor a su grandeza. O sea, que estamos llenos de orgullo y de pasión. Y entonces se durmió Quetzalcóatl con Quetzalpetlatl, la Eva de la mitología hebraica. El dormirse pues representa que estos delitos nos llevan al sueño de nuestra conciencia, tal como nos encontramos ahorita. Cuando despertó, se dio cuenta de lo que había sucedido y que todos se habían dado cuenta de que se había emborrachado, y entonces tuvo que dejar Tula, tuvo que huir de Tula, porque Tula, como decíamos ahorita, si bien existe físicamente, nos viene a representar la Tula paradisiaca, el Edén de la mitología hebraica. Y así como Adán, cuando comió el fruto prohibido, se dio cuenta y se avergonzó, y tejieron delantares de higuera, entonces un querubín los expulsó del Edén, y con una espada de fuego resguardaron el Edén. Así es lo que viene a representar la huida de Tula. Todos nosotros en un momento estuvimos en el Edén, todos absolutamente. Vivíamos felices en los mundos superiores de conciencia, pero todos hemos comido el fruto prohibido, todos bebimos con Quetzalpetlatl, y la quinta fue en honor a nuestro orgullo, a nuestra grandeza. Tuvo que quemar todas sus casas, sus obras de arte, sus joyas, tuvo que tirarlas en barrancos. Bueno, pues eso representa la pérdida de todos nuestros valores, de todos nuestros poderes, de todas nuestras facultades. Antes teníamos clarividencia, clareaudiencia, telepatía, intuición, teníamos facultades increíbles, vivíamos de 12 a 15 siglos. No, pues era todo fraternidad, amor y paz. Pero comimos del fruto prohibido, bebimos pulque, y la quinta en honor a nuestra grandeza, y claro que entonces perdimos como Quetzalcóatl,
todas esas casas y todas esas obras de arte. Y así empezó su peregrinar, se dirigió a muchos lugares, o sea, durante muchas existencias hemos venido degenerándonos, cayendo cada vez más, desde hace 18 millones de años que comimos el fruto prohibido y no hemos dado muestras de levantarnos. Y entonces lloró sobre una piedra, y desde entonces se llamó Puente de Piedra. Agua hay en este lugar, agua que se alza brotando, agua que se extiende y difunde. Simboliza en las existencias que nosotros hemos logrado encontrar el camino, el puente de piedra, el puente que nos puede llevar a la otra orilla, el puente que nos puede llevar a la autorrealización. Llorar sobre el puente de piedra, sobre esa piedra representa arrepentirse de todo lo que hemos hecho. Y sí, en algunas existencias que hemos tenido nos hemos arrepentido, pero no hemos culminado el trabajo. No hemos hecho todo el trabajo que se tiene que realizar. Y así, igual que Quetzalcóatl, siguió su camino. Entonces, arrojó al agua todas las ilusiones que tenía, todos sus joyeles y collares y adornos de Quetzal, o sea, todas las cosas ilusorias de nuestra vida, eso que nos hace sentir muy orgullosos. Está bien, necesitamos estudiar, nadie lo niega, necesitamos prepararnos para la vida, necesitamos ser ingenieros, arquitectos, médicos, obreros, carpinteros, pero otra cosa es sentir orgullo por los títulos, sentirnos superiores a los demás, sentirnos grandes como pavos reales. Eso es una ilusión, y esas ilusiones las arrojó al agua Quetzalcóatl, tal como nosotros deberíamos de arrojar al agua esos orgullos fatuos, esos orgullos vanos de sentirnos más que los demás. Así estamos todos nos sentimos mejor. Yo no soy como el carnicero que mete carne de perro, no, yo no. Yo no soy como el comerciante que pesa menos los kilos, no, yo no. Yo no soy como la vecina, no, yo no soy como ella. Yo no soy como el compadre. Todos nos creemos más. Así que esas ilusiones las arrojó. Pero llegando al lugar donde todos duermen, al orco de los clásicos, se encontró con un mago negro, con un tenebroso, y le dijo: ¿a dónde vas? Y dijo Quetzalcóatl: voy a la tierra de color rojo, me llama la tierra de color rojo, porque la tierra de color rojo representa el camino de la perfección, porque son 4 colores, los de la alquimia o los del camino hacia la perfección. Primero es el negro, después es el blanco, después es el amarillo y después viene el rojo. Los 3 reyes magos representan los 3 primeros colores: Melchor, Gaspar y Baltasar, negro, blanco y amarillo. Y después viene el rojo. El color rojo es el de la perfección, el púrpura de los reyes. Por eso Jesucristo fue vestido de color rojo o de púrpura, para representarlo. Y entonces le dijo: pues aquí tienes que beber, nuevamente ese pulque, nuevamente esas bebidas embriagantes, nuevamente la lujuria, la pasión con la cual nosotros caímos. No, ni siquiera puedo gustar un poco, le dice Quetzalcóatl. A fuerza habrás de beber, le dice aquel ser tenebroso, las tentaciones que aparecen en nuestra vida. Ya en aquellos que están estudiando gnosis, que están trabajando, aparecen las tentaciones. Y bebió, lamentablemente, por una caña. Y se durmió de la conciencia durante mucho tiempo. Sus ronquidos se escuchaban en muchos lugares. Eso es el estado en que nos encontramos ahorita, bien dormidos de la conciencia, completamente dormidos de nuestra conciencia a través de muchas existencias, o sea, de muchísimo tiempo. Bueno, se despertó, es decir, necesitamos despertar nuestra conciencia, y se dirigió hacia el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. El Iztaccíhuatl es la mujer blanca, y el Popocatépetl es el monte humeante, esos volcanes que como guardianes vigilan México. Esos 2 volcanes maravillosos son representación de las fuerzas masculinas y de las fuerzas femeninas que cuando logran contactarse, cuando hay amor puro,
entonces nos permiten tener la fuerza extraordinaria para eliminar los tullidos y bufones, porque dice la tradición que entonces murieron helados los tullidos y los bufones, es decir, los agregados psicológicos que tenemos en nuestro interior. Y entonces hizo una barca de serpientes al estilo de Buda, Gautama, Sakyamuni. Una barca de serpientes nos representa el trabajo de la iniciación, de la perfección. Y en esa barca se dirigió a la tierra de color rojo. Se vio en un espejo, antes se había visto viejo, ahora se había visto nuevamente joven, con su rostro hermoso. Y llegando a la tierra de color rojo, se dirigió a la región de los muertos, bajó, descendió al infierno por los huesos de sus antepasados, es decir, se sumergió a lo profundo del subconsciente, eliminar hasta el último residuo de agregado psicológico. Los yoes que tenemos más sumergidos, los desintegró. Hizo una gran hoguera y en esa hoguera se desintegró, se quemó. Descendió al reino de los muertos y en esa hoguera se desintegró. Es decir, logró acabar con todos los elementos psíquicos indeseables y logró la autorrealización íntima del ser. Y dice entonces la tradición que se convirtió en la estrella de la mañana, es decir, en Venus, que a partir de ese momento fue Venus, porque Venus nos viene a representar ese final del camino, esa encarnación de la fuerza cósmica llamada Cristo o llamada Quetzalcóatl. Eso es lo que nos viene a representar este drama cósmico. Se fue Quetzalcóatl, sí, se fue como las almas de los difuntos en Egipto se iban en la barca de Ra, pero hay que llamarlo con nuestro corazón, hay que invocarlo, hay que buscarlo como prototipo de perfección. Y para finalizar esta clase, estimados amigos, con el maestro Samael decimos: amigos, ha llegado la hora en que nosotros debemos revolucionarnos contra nosotros mismos. Ha llegado la hora en que debemos de transformarnos. Ha llegado el momento en que debemos de abrir los viejos códices de Anáhuac, o sea, del Antiguo México, y conocer la sabiduría serpentina de nuestro Señor Quetzalcóatl. Bueno, pues hasta aquí nuestra plática, estimados amigos, acerca de Quetzalcóatl. Ya podremos entender un poquito mejor la misión que tenemos en la vida, la misión que tiene la Gnosis en estos momentos, y pues los invitamos a adentrarse en este conocimiento tan maravilloso. Les vamos a recomendar que vayan a nuestro portal de internet, vayan a la sección de Samael, ahí vemos varios audioconferencias, busquen la audioconferencia de Quetzalcóatl. Les recomendamos mucho que la escuchen. Esta conferencia nos va a permitir ahondar en estos conocimientos que hoy hemos entregado. Bueno, hasta aquí nuestra plática. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, pues pueden hacerla y con gusto vamos a contestar sus inquietudes que tengan acerca de este tema de Quetzalcóatl. Bueno, pues estamos esperando las inquietudes que tengan para contestarlas con muchísimo gusto, sus inquietudes. Excelente conferencia, ya que mencionó Juan el Bautista, que simboliza la decapitación. Bueno, pues la decapitación de Juan el Bautista viene a representar que debemos de decapitar los aspectos mentales ilusorios que nosotros tenemos, los aspectos psicológicos falsos que hemos venido acrecentando a lo largo de nuestra vida y que fundamentan nuestra personalidad, pero que nos alejan de lo divinal. Esa decapitación de Juan el Bautista pues es lo que representa acabar con esas ilusiones de nuestra vida que hacen que uno se crea más que los demás. Manuel Torres, buenas noches, nos dice Manuel Torres. Buenas noches, Manuel. José, buenas noches, gracias por la conferencia, Dios los bendiga más.
que una conferencia, eso fue una poesía. Gracias. Qué bueno que así te haya parecido, José. Maravilloso. Se nota que llegó a tu corazón y eso es lo importante. María del Carmen, muchas gracias por la conferencia, muy interesante. Buenas noches a todos. Instituto Cultural Quetzalcóatl de Tulancingo, buenas noches, excelente conferencia, no hay dudas. Alma Liliana y Vicente, muchas gracias, muy interesante conferencia, saludos. Davy, muchas gracias por la conferencia, buenas noches a todos. Sara Alicia del Alba, muy bonita conferencia, gracias, creo que este camino está muy difícil. Pues sí, pues es el camino, estimada Sara, que vino a enseñar el mismo Jesucristo, es el mismo camino que enseñó Buda y es el mismo camino que enseñó Quetzalcóatl. Bueno, pues hay que echarle ganas, hay que poner todo el entusiasmo, hay que ponerle toda la fe del mundo y claro que podemos transitar en él. Bueno, pues parece que ya no hay otra inquietud, otra pregunta, entonces hasta aquí nuestra plática, estimados amigos, los esperamos en las actividades de toda la semana. Que descansen, buenas noches.